Buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos. Estamos en esta tarde otra vez aquí desde la cocina. Estamos según lo que dice la palabra de Dios. Allí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, dice la palabra: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Creemos que Jesucristo quiere bendecir tu vida en esta tarde. Creemos que Jesucristo quiere hablar a tu vida y a tu corazón. Por eso te pedimos que abras tu corazón y abras tu mente a lo que Dios quiere hablarte en esta tarde. Y vamos derecho a la palabra de Dios, allí en el primer libro de la Biblia, el libro de los comienzos, el libro de cuando empezaron todas las cosas. Por supuesto, me estoy refiriendo al libro de Génesis, en el capítulo número 3. Allí quiero compartir en esta tarde una lectura de la palabra del Señor que se encuentra allí en Génesis, tercer capítulo, y dice así: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con qué Dios te ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que él dijo que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Esta palabra nos está enseñando, nos está diciendo cómo fue el comienzo, cómo fue la tentación allí que tuvo el hombre en su comienzo. El hombre fue creado en un mundo perfecto. Ciertamente no es el mundo que vemos hoy en día. Ciertamente no es el mundo que estamos acostumbrados a ver. Era un mundo creado a la perfección. Era un mundo bueno. Era un mundo maravilloso, un mundo de paz. Un mundo donde el hombre podía sobrevivir, podía trabajar, podía tener su familia, podía criar sus hijos, podría hacer todas las cosas sin ningún temor ni peligro. Y la principal ventaja de ese mundo es que tenía una comunión directa con Dios. La principal ventaja de ese mundo era que Dios hablaba cara a cara con el hombre. El hombre veía y hablaba con Dios cuando quería y Dios hablaba con el hombre cuando quería. Era una relación de amistad, era una relación filial, Dios creador, Dios el Padre allí con sus hijos. Este mundo estaba allí puesto por Dios, creado por Dios especialmente para el hombre. Este mundo, el hombre debía estar allí y Dios le había dado un trabajo. Había plantado un huerto el Señor y el hombre debía cuidar de ese huerto. El hombre debía allí, ¿verdad?, atender ese huerto. Pero con la salvedad de que hasta ese entonces el hombre plantaba y todo producía, el hombre no tenía que luchar contra las pestes, contra las enfermedades de los animales ni de los vegetales. Era un mundo difícil de imaginarse en el día de hoy, pero era ese el mundo real en el cual vivían el hombre y la mujer. Pero entonces hay allí un personaje que aparece aquí tipificado en la serpiente, ¿verdad?, en animal, pero que dice la Biblia que habló en aquel momento con la mujer. Y lo que vamos a hablar con respecto a la mujer, tenemos que aclarar que se refiere tanto a la mujer como al hombre, porque dice que el hombre también hizo lo que no tenía que hacer. Así que no podemos decir, no, fue la mujer y el hombre. No, los dos son culpables porque los dos participaron de lo mismo. Y es culpable siempre
no solamente una de las partes, sino ambas partes. Entonces la Biblia dice allí, en el versículo 1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Casi podemos escuchar el tono medio burlesco, el tono medio allí de deshonra, el tono allí burlón de la serpiente, ¿no? Diciendo, ¿Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol? Por supuesto, ella sabía lo que Dios había dicho. Y la mujer sabía también lo que Dios había dicho. Y el hombre sabía lo que Dios había dicho. Era una media verdad. Era una media verdad porque le estaba diciendo, le estaba preguntando por todos los árboles del huerto. Y en realidad lo que el hombre había recibido era un encargo de no comer de uno solo de esos árboles. Si mirás un poquito antes en el libro de Génesis, para aquellos que tienen sus Biblias, allí nos están siguiendo con su Biblia en la mano, en Génesis capítulo 2, versículo 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y le mandó el hombre, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podéis comer. Acá vemos la contradicción con lo que dice la serpiente. Con que Dios os ha dicho, dijo la serpiente, no comáis de todo árbol del huerto. Pero la palabra de Dios dice que Dios había dicho, de todo árbol del huerto podéis comer. Más del fruto, versículo 17 del capítulo 1, del capítulo 2, más el fruto de la ciencia, más del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comeréis, porque del día que él comieres, ciertamente morirás. Entonces, la mujer le da la respuesta adecuada a la serpiente. Y le dice en el versículo 2, la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero, y allí está el pero, dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Ellos podían comer de todos los árboles del huerto. No sabemos cuántos árboles había, pero si pusiéramos que había un árbol de cada especie, ¿cuántos cientos de árboles, quizás miles, habría en aquel lugar? Si pusiéramos que había, digamos, 100, 200 árboles, no sabemos cuántos árboles había, pero ciertamente daba para darles alimento. Así que serían unos cuantos y diferentes quizás. Yo creo que sería lo que llamamos hoy una dieta balanceada. Pero entonces había uno solo. Entre toda esa cantidad de árboles había uno solo que ellos no podrían comer. Uno solo que Dios les mandó que no podrían comer. Entonces dijo la mujer, pero no podemos comer de ese árbol, del árbol del bien y del mal, del árbol que está en medio del huerto. Es interesante que el árbol está en medio de los demás árboles, pero ya se sabía, ya estaba señalado como que ese árbol no podía comerse. Pero la serpiente, que dice el versículo 1, era astuta, no desiste tan fácilmente y vuelve otra vez a hablar. Entonces la serpiente dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo del bien y del mal. Esto indudablemente es una mentira. Una mentira que tiene tres aspectos. Por un lado tenemos el no moriréis, que contradice abiertamente lo que Dios les había mandado cuando les prohibió comer de ese árbol y le dijo, de ciertamente moriréis. Así que lo que dice la serpiente es una mentira que contradice lo que Dios estaba diciendo. También dice, seréis como Dios. Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Esto ya no es tan extraño, porque hemos visto en todas las épocas de la historia, y en nuestros días sigue habiendo todavía, gente que quiere ser como Dios,
gente que quiere quitar a Dios de su lugar y ponerse ellos. El hombre en general, en lo que se conoce como humanismo, hace esto. Saca a Dios de su lugar primero de importancia y trata de poner al hombre. Esto de ser como Dios es un anhelo del hombre muy antiguo, pero solamente hay un Dios del cielo y de la tierra y nadie, absolutamente nadie puede ser como Él. Y lo otro dice que sabréis del bien y del mal. Seréis como Dios y sabréis del bien y del mal. Ahora, Adán y Eva no eran personas, digamos, ignorantes, no eran personas poco sabias o personas con deficiencias mentales, sino que estaban perfectamente en su conocimiento y podían distinguir perfectamente lo que estaba bien y lo que estaba mal. Lo que estaba bien era obedecer a Dios, era no comer del árbol. Lo que estaba mal era precisamente lo contrario, comer de ese árbol. Pero la serpiente les dice, ustedes van a conocer el bien y van a conocer el mal. Ese saber era un saber más que intelectual, un saber experimental. Lo que la serpiente les estaba diciendo, ustedes van a experimentar el bien y van a experimentar el mal. Hasta ahora ellos solamente habían experimentado el bien. En esa tierra de bendición solamente recibían bendiciones y estaban experimentando cosas buenas. Pero si desobedecían a Dios, conocerían por experiencia lo que era el mal. Y ese es el resultado de lo que tenemos en nuestro mundo hoy. Entonces dice la Biblia, en el versículo 6, y vio la mujer el árbol, que era bueno para comer, que era agradable a los ojos, que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahí vemos entonces que la mujer dice que vio el árbol. Es interesante la pregunta, ¿no? ¿No había visto antes el árbol? ¿Será que nunca lo había visto? Estaba en medio del huerto y ella nunca lo había visto. No, ciertamente ella lo había visto, ciertamente su esposo lo había visto. Pasarían por allí muchas veces y muchas veces verían ese árbol. Quizás ya estaban acostumbrados a pasar por él, como cuando uno está acostumbrado a pasar por diferentes lugares y ya no le presta atención a los detalles. Pero entonces dice, vio el árbol, o sea, puso atención. Pero más que poner atención, lo vio de otra manera. Empezó a ver el árbol con codicia, empezó a codiciar aquel árbol. Lo que nosotros vemos no nos daña lo que codiciamos. No somos tentados por aquello que vemos, somos tentados por aquellos que codiciamos. Yo puedo ver una linda pintura, un lindo cuadro, y no por eso tengo deseos de llevármelo para mi casa. Pero cuando empiezo a mirar el cuadro, empiezo a decir qué lindo que se vería en mi casa, qué lindo que se vería en el living de mi casa. Y empiezo a pensar, bueno, capaz que si se distrae alguien por allí, yo podría llevármelo sin que se dieran cuenta. Allí estoy codiciando. La codicia empieza en el corazón, empieza en la mente. ¿Pero por qué estoy codiciando? No porque veo el cuadro, estoy codiciando porque lo quiero para mí y no me importa el precio para tenerlo. Entonces, era razonable. La mujer empieza a ver ese árbol y empieza a hacer un juicio de valor. Empieza a pensar en ese árbol. La tentación empieza cuando empezamos a pensar en eso. Y dice, vio la mujer que era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Vio estas tres cosas. Vio que era bueno para comer, vio que era agradable y vio que era codiciable para alcanzar sabiduría. Tres cosas que hace la tentación en nuestra vida. La tentación nos viene disfrazado como algo bueno. Es como tomamos una manzana. Hace unos días yo tomé una manzana. Estaba muy roja, muy linda, muy apetecible por afuera. Y no estoy diciendo con esto que Eva tomó una manzana, como dice la tradición popular, que dice que comió una manzana. La Biblia no aclara qué fruto fue. Pero yo le digo que tomé una manzana hace unos días y entonces empecé a pelarla y estaba blanquita, estaba bien. Pero vi una pequeña motita y una pequeña manchita. Y empecé a escarbar en esa manchita y me fui hasta el centro de la manzana y estaba allí descompuesta, estaba mal esa manzana. Bueno, así es el pecado.
Así es la tentación. Se te muestra algo muy bueno, algo muy lindo, algo muy agradable, pero por dentro está podrido. Claro que tú no lo ves, tú ves las cosas agradables. Dice que la mujer vio el árbol que era bueno, agradable para comer, agradable a los ojos, que era un árbol codiciable para alcanzar sabiduría. La tentación entonces, como decíamos, viene por tres partes y pasa por argumentos. Argumentos que parecen ser buenos. Bueno para comer, agradable a los ojos, bueno, codiciable para un propósito. Siempre el que roba, el que hace algún pecado, el que infringe la ley de Dios, siempre cree tener un propósito que legitima eso que está haciendo. Pero no hay ningún propósito, nada que pueda legitimar el pecado. Y entonces dice que ella comió, allí consumó el pecado, allí ella cedió a la tentación, allí ella decidió hacer el acto que estaba prohibido. Porque la tentación no es pecado, la tentación es una invitación al pecado. Pero cuando hacemos lo que está prohibido, entonces ahí sí es pecado. Y la mujer entonces comió, tomó de su fruto y lo dio también a su marido, el cual también comió con ella. Así que él tampoco estaba en inocencia, porque a él no es inocente en este caso, porque él, digamos, pudo haber dicho que no, pero no lo hizo. Él también vio ese fruto, él también vio que era agradable, vio también que era bueno, vio también que era codiciable y también comió. Y ellos pensaron que ese fruto, dice, era agradable y era para alcanzar sabiduría. Y acá tenemos que entender, claro, que según la Biblia, la sabiduría que ellos alcanzaron es una sabiduría para el mal, una sabiduría para hacer las cosas mal, una sabiduría que no se usa para ayudar a otros, sino al revés, para satisfacer nuestros deseos egoístas. Porque la verdadera definición de sabiduría la encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7. El libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7, allí nos está hablando y nos está diciendo el verdadero concepto de sabiduría. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La fe en Dios, la reverencia ante Dios, el considerar a Dios, eso es temor de Dios. No es lo mismo temor que terror. Temor es esto, es considerar a Dios, es creer en Él. Y eso es el principio de la sabiduría. Eso es lo que nos comienza a hacer sabios. Quiere decir que obedecer a Dios nos hace más sabios, nos transforma. Pero Eva tuvo que descubrir que lo que ella estaba haciendo no le traía la sabiduría que ella esperaba, una sabiduría buena, sino una sabiduría muy mala. Y entonces, dice, le fueron abiertos sus ojos, dice el versículo 7, de ambos, y conocieron que ambos estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ella comió y todo cambió. No había visto a su compañero desnudo antes, no había visto a su esposo desnudo antes, dice que los dos estaban desnudos y no se avergonzaban, dice la Biblia. Así que seguramente lo habrá visto mucho desnudo, muchas veces desnudo. Pero ¿cuál era la diferencia? Que ahora sabía que estaba haciendo las cosas mal. Y así como vio mal el árbol, lo vio con codicia, también empezó a ver a su compañero con vergüenza. Lo empezó a ver con culpa, se empezó a ver ella misma también, o ellos mismos se empezaron a ver con culpa y con vergüenza. Antes no sabía lo que era tener orgullo y arrogancia, ahora lo sabía. Ahora sabía lo que no deseaba ser, no deseaba más la sinceridad. Y entonces dice que oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Ahora, antes ellos estaban allí hablando con Dios, hablando cara a cara, hablando sin ningún tipo de problemas, conviviendo con Dios. Pero ahora lo vieron acercarse y se escondieron. Indudablemente no podemos escondernos de Dios. Dios todo lo sabe, todo lo ve.
Dios es imposible escondernos, pero ellos lo intentaron. Y el hombre viene y le pregunta, ¿dónde estás tú? Y al instante Dios ya sabe lo que pasó. Dice, comiste del árbol que te dije que no comieras. Se escondieron de Dios, su relación personal con Dios había cambiado. Antes tenían una relación de amistad, ahora lo estaban esquivando. Le habían desobedecido y se sabían culpables. Tenían miedo de su Creador ahora. ¿Cómo había cambiado? ¿Cómo cambió la relación de ellos? Es que eso es lo que hace el pecado en nuestra vida. Nos hace cambiar nuestra relación para con Dios. Cuando sabemos que hemos pecado, estamos en una relación con Dios que no es buena. Sabemos que Dios no lo aprueba. Y ellos tuvieron la idea de hacer o de tener una solución para ese problema. Dice el versículo 7, entonces fueron abiertos sus ojos, conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Quisieron remediar el asunto, no esperando una solución de Dios, sino remediarlo a la manera humana. Y la manera era tomar hojas de higuera, coserlas y hacerse delantales. Una solución bastante precaria. El hombre siempre trata de tapar su culpa con disfraces, con excusas. Pero esas excusas son como las hojas de la higuera, porque son precarias. El traje era frágil. Era un traje que no tapaba mucho. Seguramente por el medio de las higueras, de las hojas de la higuera, se podían ver todavía lo que ellos querían tapar. Era un traje que no duraba mucho. Seguramente esas hojas durarían unos días y después se corromperían y tendrían que hacer otro. Y era un traje que no les daba la satisfacción, porque no los volvía a hacer que ellos tuvieran amistad con Dios. Así es la solución del hombre. Es una solución precaria. Es una solución que no sirve para tapar la culpa ni para librar la culpa de los hombres. Pero Dios sí tiene una solución. Y así en el versículo 21 dice, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Las túnicas hechas por Dios eran más consistentes, no eran tan precarias, eran más duraderas y tapaban todo lo que tenían que tapar. Así es la solución de Dios para nosotros. Jesucristo es la solución de Dios. Él fue a morir en la cruz para quitar nuestros pecados, para que nuestros pecados ya no tengan que ser disfrazados ni tapados, sino que sean quitados delante de Dios para siempre. Jesucristo fue a la cruz y nos dio poder para vencer la tentación. Allí en segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Sabe librar el Señor de tentación a los piadosos. Los piadosos son los que han recibido piedad, los que han recibido fe, los que han puesto su fe en Jesucristo y han recibido allí la piedad. Jesucristo nos dio poder, nos puede librar de la tentación. Y allí Santiago, también allí en la epístola de Santiago, en relación a la tentación, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Somos bienaventurados cuando resistimos la tentación. Pero solamente a través de Jesucristo podemos recibir poder para resistir esa tentación. Porque ya no somos nosotros los que resistimos, sino que somos nosotros que tomamos la decisión, y le decimos que no, y la ayuda del Señor que va con nosotros. Cristo en la cruz nos compró la capacidad de decidir, la misma capacidad que tenía Eva, que la perdió porque se dejó enseñorear por el pecado, nosotros ahora la tenemos a través de la cruz de Cristo. Yo espero que tú te decidas a recibir a Jesús como Salvador en tu corazón. Que le digas hoy mismo, si nunca te lo has dicho, Jesús, entra en mi vida, entra en mi corazón. Quiero que mis culpas sean borradas. Ya no quiero vivir más como alguien culpable por mis pecados. Y si ya has hecho esto, dile a Jesús, dame según tu palabra,
la fuerza para resistir la tentación. Reconoce que tú solo no puedes. Si yo hubiera estado en lugar de Adán, o tú hubieras estado en lugar de Adán o de Eva, ¿habrías hecho una decisión diferente? Quizás sí, quizás no. Pero una cosa es cierta, la misma tentación está presente en cada minuto en nosotros. Y solo la podemos vencer con el poder de Dios, que nos compró Jesucristo al morir en la cruz. Dios te bendiga ricamente. Muchas gracias por ver este video una vez más. Seguimos con nuestros videos allí en YouTube, desde la cocina, Iglesia Ven Jesús Te Ama, y también en nuestra página de Facebook. Vas a ver aquí en la pantalla, vas a ver nuestra dirección de la pantalla de la página de Facebook. También te queremos invitar a nuestras reuniones. Nuestra iglesia está en la calle Fray Ventos 3781, entre Cipriano Miró y José Cerrato, en el barrio La Unión de Montevideo, a 3 cuadras de la feria de ropa allí de José Cerrato. Queremos decirte que nos reunimos los días domingo a las 18 horas y los martes también a las 19 horas. Si tú no conoces al Señor, si tú has recibido a Jesús ahora, nos gustaría que nos escribieras o que nos mandaras algún mensaje para saber de ti y poder orientarte acerca de otros pasos en la fe. Y si ya conoces al Señor pero no te estás congregando, bueno, también te invitamos que pases por nuestra iglesia y querríamos conocerte y también ponerte en nuestra lista de oración y poder estar orando por ti. Y si tú eres un cristiano que ya está yendo a una iglesia, pero que estás mirando estos videos con simpatía, te agradecemos que puedas estar mirándolos y que los difundas a todos los que puedas, para que otras personas también como tú puedan conocer al Señor y allí, digamos, Dios pueda bendecir tu vida. Y si alguna persona, tú eres una persona cristiana y has testificado a alguien y has mostrado este video a una persona y la persona recibe a Jesús como Salvador o quieres invitarle a tu iglesia, siéntete en total libertad porque lo hacemos para eso, para que todas las iglesias cristianas evangélicas que están predicando el Evangelio reciban la bendición. Que Dios te bendiga muy ricamente.